En el episodio de hoy de Cronistas del Tiempo vamos a hablar sobre un tema muy importante en la edad adulta mayor, la automedicación. ¿Qué podemos aprender de ello? Quédese con nosotros y averígüelo. Hay que recordar que 1 de cada 10 adultos mayores que ingresa a urgencias es justamente por una reacción adversa al medicamento. De las interacciones más bien negativas de los medicamentos, pues estas pueden dividirse incluso algo para esquemático. Hay interacciones entre medicamento y medicamento, ¿no? Droga, Sí. droga. Medicamento y alimento, ¿no? Uy. O sea, también. Claro. No es así nomás. Y lo que yo considero más frecuente es el medicamento-enfermedad, la interacción medicamento con la enfermedad. En nuestro medio es muy común que algunas personas adultas mayores tomen medicación o se la den a un tercero sin tener ningún tipo de conocimiento médico, en realidad tomando la responsabilidad sobre su propia salud o la de sus allegados, sin tener en cuenta cuáles podrían ser las consecuencias de esto. Se entiende como automedicación el uso de un medicamento por iniciativa propia sin que haya participado un médico ni en el diagnóstico, ni en la prescripción, ni en la supervisión del tratamiento. Esto es un hábito bastante frecuente y bastante común, pero ojo, porque es un hábito muy peligroso. Algunas de las consecuencias negativas de la automedicación podrían ser, por ejemplo, que yo tenga efectos negativos o adversos de esa medicación, que yo me intoxique, que pueda llegar a desarrollar incluso resistencia a algunos antibióticos o que por tomar esa medicación esté enmascarando una enfermedad mucho más grave. Así que por favor no se automedique, aunque los síntomas que usted tenga ahora sean muy parecidos a los que tuvo en un pasado con un tratamiento específico. Tampoco se automedique aunque un vecino o un amigo le recomiende cierta medicación. Y por supuesto, no se automedique, aunque la publicidad le diga que es la receta milagrosa. Queremos promover su salud, por favor, recuerde, para su bienestar y el de las personas que le rodean, todos los medicamentos que usted tome tienen que ser con prescripción médica. Para hablar de este tema tan interesante, tenemos hoy un invitado de lujo. Él es un profesional que tiene una alta reputación en nuestro medio, es el doctor Gonzalo Olivares. Él es médico cirujano, tiene la especialidad en medicina interna y también la especialidad en medicina geriátrica, esta última otorgada por el Hospital General y el Ministerio de Salud de México. Así que estamos muy honrados de recibir su visita hoy y poder contar con él para hablar de este tema. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti y a todo el equipo que te acompaña. ¿Por qué es importante este tema de la automedicación en la edad adulta mayor? Bueno, creo que lo has dicho todo al principio, has hecho un buen resumen de todas las consecuencias que pueden haber, pero creo que es un tema que está un poco oculto, medio que es oculto, pero sin embargo es una práctica tal vez realizada por varios, ¿no? Por muchos de nosotros, diré así en general, no solo de los adultos mayores y cuidadores. Quien no se ha recetado o automedicado más bien una aspirina, un paracetamol, o sea, es una práctica común. Pero, como bien has dicho, puede tener consecuencias, ¿no? Una vez es Navidad, decimos, ¿no? Una vez puede ocurrir esto. Hay que recordar que 1 de cada 10 adultos mayores que ingresa a urgencias es justamente por una reacción adversa al medicamento. No exactamente por automedicación, pero dentro de esto que es reacción adversa al medicamento, pues se encuentran también casos Seguro, de automedicación, ¿no? Claro. El 20% de los adultos mayores tiende a automedicarse y tener una reacción adversa y tal vez llegar a un servicio de urgencia, como puede ser algo sencillo el pasar por allá, como puede ser algo complicado que
que puede condicionar una internación e incluso un deceso, ¿no? En estos casi 20 años, 19 años que usted lleva trabajando en la Clínica Geriátrica de la Caja Nacional de Salud, ¿tiene usted algún tipo así de anécdota que nos pueda compartir sobre algunas de estas consecuencias negativas en primera persona? Bueno, hay varias, ¿no? Hay varias, o sea, desde lo más sencillo hasta lo más trágico, diremos, y muchos se van a identificar con este ejemplo. Es la persona típica que tiene un episodio de diarrea porque comió algo X que no le sentó bien y se automedica una loperamida que está de venta libre, ¿no? Es una medicación que está ahí disponible y se estriñe. Y ya Claro. luego ya son 2 días, 3 días que no puede entrar al baño a hacer la deposición, entonces se automedica un laxante, ¿no? Dios mío. No, y luego el laxante le produce diarrea, o sea, es Claro. anecdótico, pero y así andan jugando con su intestino, jugando con los medicamentos. Eso por lo leve, digamos, ¿no? Pero y hablando, y esta es una experiencia muy, muy sentida para mí porque fue el papá de un amigo, ¿no? Al cual vi hace muchos años ya. Él tenía gota, Ya. ¿no? Una afección que habla del ácido úrico acumulado en las articulaciones y produce dolor. Pero estaba tan inflamado que los medicamentos propios para la gota no le estaban haciendo efecto. Entonces está indicado en estos casos un corticoide. Que ya es más fuerte, claro. Claro, y yo se lo prescribí. Ya. Y lamentablemente él mejoró con la medicación porque era un corticoide inyectable. Viajó, yo ya lo perdí. Entonces supe de que mejoró con la medicación, pues yo me sentí tranquilo, pero resulta que meses después o semanas después él comenzó a tener nuevamente otro episodio de dolor en un lugar donde, bueno, él no era muy disciplinado en su medicación y en la dieta. Era obeso, tenía poliglobulia, etc. Entonces se agravaron sus síntomas y se automedicó. Esto me hizo bien lo que me recetó el doctor, claro, ¿no? Claro. Y entonces yo no sabía que había estado abusando una y otra vez y esto se repitió por varios meses. Uy. Y terminó en una falla renal que condujo a la muerte a este señor, ¿no? Porque los corticoides en exceso son armas de doble filo, pero en este caso lo que afectó fue los riñones. Entonces el señor falleció, ¿no? Por problemas renales. Está gravísimo, sí, realmente puede llegar a las peores consecuencias. Estoy hablando de un tiempo, no de la noche a la mañana, uno no sabe cuánto tiempo, solo repite recetas a veces, ¿no? O a veces también una medicación que tú te automedicas puede interferir negativamente con otra medicación sí prescrita por el doctor, ¿no? Claro que sí, sí. O sea, si hablamos ya de los efectos negativos, de las interacciones más bien negativas de los medicamentos, pues estas pueden dividirse incluso algo esquemático. Hay interacciones entre medicamento y medicamento, ¿no? Droga. Medicamento y alimento, ¿no? Uy. O sea, también. Claro. No es así nomás. Y lo que yo considero más frecuente es el medicamento-enfermedad, la interacción medicamento con la enfermedad. Un ejemplo de lo que tú decías, de medicamento, pueden a su vez tener la duplicidad, que quiere decir que uno sin darse cuenta está duplicando un mismo efecto, ¿no? Típica persona que tal vez usa un somnífero o algo para dormir y pues tiene un episodio de dolor muscular, le dicen pues estás contracturado, tómate un relajante muscular, sí, y se automedican, le prescribe el familiar, el amigo o la farmacéutica, porque lamentablemente así es en Bolivia, uno va, oiga, tengo esto, ¿qué tomo? Entonces la farmacéutica prescribe, Dios mío. Exacto, entonces se le da el relajante muscular, que condiciona esto, duplicidad, es decir, el efecto que es
para sedar al paciente, para dormirlo, también lo tiene el relajante muscular. Entonces ambos se sinergian y el paciente puede sufrir una caída por somnolencia excesiva, como una resaca y hasta fracturarse, uno nunca sabe, ¿no? Eso es duplicar, ¿no?, la acción de un medicamento. Y lo que tú decías, el antagonismo, ¿no? ¿Qué tal si es un paciente que tiene hipertensión, toma diuréticos antihipertensivos y le duele algo, la rodilla, y se toma un antiinflamatorio, un diclofenaco, porque pues, lo tienen a mano? Entonces hay un antagonismo, no le deja actuar el antiinflamatorio al diurético y su presión no se controla bien, ¿no? Aparte que los antiinflamatorios, y esto lo quiero dejar claro, en un paciente hipertenso no deben tomarse porque los va a hinchar más, ¿no? Los edematiza. Fíjate, claro, es muchísimo conocimiento que no tenemos, que no tiene la vecina, que no tiene la farmacéutica, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que ser respetuoso y consciente de que este conocimiento me puede salvar la vida, ¿no? O me puede evitar consecuencias muy negativas. Entonces, qué importante es esto. Y hay otro concepto que está como correlacionado porque pertenece al mundo de la medicación, que es el de la polifarmacia. Sí. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí. Quiero acotar a lo que dices, el conocimiento no solo de, yo me leo libros o veo en el internet qué fármaco es este, no, digo el conocimiento médico, claro. El conocimiento médico, claro. Pero no solo ese conocimiento de los medicamentos y sus interacciones, sino el conocimiento del médico hacia el paciente. Yo también tengo que conocer a mi paciente qué tiene, qué enfermedades tiene, qué toma, y hasta ver la parte psicológica, social, eso hacemos en geriatría, ¿no? Y entonces decidimos usar o no el medicamento asociado, ¿no? Bueno, y ahí entra la polifarmacia, ¿no? Porque, ojo, o sea, la polifarmacia es tal vez muy común porque la mayoría de los adultos mayores tienen enfermedades varias, ¿no? Varias a la vez. A la vez, hipertensión, claro, diabetes, problemas reumáticos. Entonces, mínimo se toman 4 o 5 medicamentos y ya entran en polifarmacia. Entonces, el concepto de polifarmacia, y es necesario, claro, porque no lo puedes dejar sin su antidiabético, sin su antihipertensivo, ni dejarlo con dolor. Entonces, tiene que tomar esa medicación. Entonces, el concepto de polifarmacia cambia ahora porque se refiere no solo al uso de 4 o más medicamentos, sino al uso de medicamentos inadecuados, innecesarios, para quedarte el famoso nimodipino, porque dice que te olvidas o te da mareos. No sirve, o sea, ya está comprobado, eso es innecesario dar. Pues es un ejemplo que doy y además que es de uso muy frecuente, por eso estoy aprovechando tu programa para muy bien, aprovecha. Hablar de ese medicamento. Sí. Sí. Claro, porque en ocasiones ya nos hemos acostumbrado como familiares de la persona adulta mayor a darle el sándwich de pastillas todos los días y muchas veces la tendencia incluso actual es a de prescribir medicamentos, ¿no? Correcto. Y ahí sí creo que el geriatra o un médico que está muy pendiente del paciente, de sus patologías, de sus medicamentos, está autorizado a desprescribir, que es lo que es la tendencia actual en geriatría. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de prescribir más medicamentos, yo los voy a ir quitando. Porque hay un concepto que también está cambiando, ¿no? Y los mismos médicos han debido escucharlos. Señora, esta medicación es de por vida, ¿no? Sí. Tu antihipertensivo de por vida, el antidiabético de por vida, no lo puede quitar, para la tiroides tampoco. Es verdad, no estoy diciendo que no, ojo, pero la dosis, y quién sabe, incluso ya el fármaco en sí, en algún momento se va a disminuir o se va a quitar, porque pasan los años y se mezclan otros problemas o el paciente está más deteriorado, su presión baja, ¿para qué le vamos a dar más antihipertensivos?
Entonces más bien hay que ir quitando, y eso con mucho cuidado, porque he visto y he tenido experiencias muy, muy duras de gente que ha quitado, no, su presión está normal. ¿Para qué está tomando el losartán, por decir, ¿no? Que es para la presión? Claro, está normal porque está tomando el medicamento. Claro, efectivamente. Es decir, 3 semanas después su presión ya va a empezar a subir, 2 semanas después, y luego ustedes ni se han enterado, pero ha tenido, o sea, los médicos ni se enteraron, pero ya entró a urgencias por una embolia, un accidente cerebrovascular, por haber dejado la medicación. Claro, entonces hay que saber esto cuándo. de la automedicación sería ni tomarte lo que no te ha prescrito el médico, ni dejarte de tomar por cuenta propia lo que el médico no te ha quitado tampoco, correcto, ¿no? Correcto. Esto va para el paciente y también para nosotros, que somos responsables de esto. Y los familiares también a veces presionan mucho, ¿no? Exacto. Que mi padre, mi madre está tomando demasiadas medicinas, o que esto le tiene dopado. Bueno, pero en realidad el familiar tampoco tiene criterio médico para saber esto, ¿no? ¿Y cómo manejamos esa situación? En realidad las dos situaciones se presentan. Yo diría que más es el familiar que exige medicamentos, ¿Sí? que es sus vitaminas, que es su suplemento proteico, que es su nimodipino y el resto de medicamentos necesarios, su antiácido porque le da acidez y demás cosas, ¿no? Cuando algunas cosas se pueden controlar con medidas naturales, ¿no? O sea, si el paciente está comiendo muchos panes, muchos hidratos de carbono, come de noche, o sea, tiene pues acidez, y la idea, flaco favor, es darle un antiácido cada vez, ¿no? Que tiene sus otros efectos, se estriñen, etcétera, ¿no? Y de eso condiciona que uses, es que se está estriñendo, y darle un laxante es una bola de interacciones, un efecto dominó que va mal, ¿no? Y lo opuesto es que sí es mucho medicamento, doctor, ¿no? Y a veces ellos optan por quitarles lo que no es, lo que realmente necesita. Entonces, como verás, es una línea muy delgada y uno tiene que saber cuándo sí y cuándo no. Claro, y uno solo puede saber si es especialista. Y en este caso, y aprovechando este espacio, me gustaría que nos pudieras explicar por qué es importante que una persona adulta mayor acuda al médico geriatra como su especialista de cabecera, en vez de ir a cada uno de los especialistas cuando tiene diferentes síntomas, digamos. Es una pregunta muy difícil porque somos pocos, ¿no? Los geriatras, y no vamos a pretender saber agarrar a toda la población, ¿no? Manejar toda una población adulta mayor que equivale a un 10%, 11%, y que nos dirá este censo, yo creo que llegamos ya al 12 o 13% de adultos mayores. Entonces no hay los suficientes profesionales. Los médicos de primer contacto, medicina interna, medicina familiar y aún el médico general deben geriatrizarse, deben ver esta parte de cómo ir quitando medicamentos cuando sea necesario, siempre monitorizando, porque a veces quitamos y tenemos que ver en el tiempo de no, hay que volverle a dar. Claro, ¿no? cuáles han sido los viceversa, efectos, claro. De por vida no se lo quito o le bajo la dosis. Entonces eso, yo pienso que aparte de leer, ponerse digamos, en un plan de educación en geriatría, uno tiene que preocuparse, interesarse por el paciente, y si uno se interesa por su paciente, de seguro le va a ir mejor que hacerlo por hacer. Claro, y geriatrizarse también en muchas ocasiones pasa por, pues a lo mejor no la especialidad porque ya tienen otra, pero sí poder hacer cursos, actualizaciones, ¿no? Que ahora ya con la educación online están más a la mano. Es más fácil, está más a la mano. Y por supuesto lo que tú dices de que actualmente es verdad que en Bolivia no hay suficiente cantidad de médicos geriatras especialistas, pero eso es un reto que tenemos que tener ahí, ¿no? Exacto. Afortunadamente la Clínica Geriátrica de la Caja Nacional está formando ya desde el 2022 geriatras, 21, perdón, y este año que viene van a salir los primeros 3 formados en La Paz, Bolivia. ¡Qué maravilla! Sí. Pues estos son los avances que se van alcanzando, pero cuando uno tiene en claro cuál es el ideal de atención.
¿no? Y el ideal de atención es que una persona adulta mayor vaya a un médico geriatra, que no es muy posible hoy por hoy, sí. Pero ese es el ideal y no lo tenemos que dejar de tener en mente, ¿no? Sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por aclararnos todo este tema tan importante de la medicación tan delicado, que como usted mismo ha dicho puede tener consecuencias muy negativas. Muchas gracias. Tal vez, si me permites, un mensaje. Es bien difícil concientizar a los familiares, a nosotros mismos y a los pacientes de automedicarse. Yo estoy seguro que al salir o al escuchar, luego de escuchar esto, me duele mi cabeza, un paracetamol, o sea, tenemos que ponernos en la realidad, ¿no? No puedes ir a un médico, oiga, me duele mi cabeza, pagar la consulta para que te den un paracetamol, ¿no? O en la caja, en las cajas, en los seguros, hacer filas, ¿no? Interminables. Sí, y levantarse temprano. ¿Y qué? Paracetamol, vas a la farmacia, no hay paracetamol, tienes que comprarlo. Entonces se entiende a la población de por qué no se van a adherir a esto de la automedicación. Les entendemos. Y puede que no cause mucho problema tomar un paracetamol, pero tal vez el mensaje estaría dando a las personas con enfermedades crónicas, que es un gran porcentaje de los adultos mayores que tienen diabetes, presión alta, hipertensión, asma, artrosis, artritis. Estos, ojo, los familiares deberían pensarla 3 veces antes de tomar un simple paracetamol, diclofenaco. Un antigripal puede subirte la presión por un medicamento que está en el compuesto, ¿no? Que es la pseudoefedrina, es decir, un descongestionante nasal que te sube la presión y te descompensa. Es un ejemplo nada más. Entonces, yo la pensaría 3 veces. Si tengo enfermedades crónicas, mucho ojo, tanto el médico como el paciente, el familiar, deberían estar atentos. Con ese mensaje creo que sería más fácil terminar y concluir en que estos deben tener mucho cuidado con la automedicación. El resto, bueno, a la ruleta, ¿no? Que les vaya bien. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias, doctor, por este último mensaje, siempre muy aterrizado y realista. Sí. Y recordarles que este podcast está siendo auspiciado por Los Almendros Centro de Día y Residencia, que entre sus múltiples servicios también ofrece la consulta y el seguimiento por parte de un médico geriatra especialista. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Por favor, tome nota de todo esto. Nos preocupamos por su salud. Síganos en redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.